Hola, 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 ¿cómo están? Dios los bendice enormemente. Bueno, yo aquí paso a, a dejar este programa aquí. Sé que lo irán viendo a medida que van surgiendo, entendiendo que, bueno, les debo el tema este del anatema que quería presentarles, entendiendo que el Señor está limpiando nuestros hogares, limpiando nuestra generación y necesitamos de una o de otra manera ir alineándonos al corazón, sobre todo nuestro amado Padre Celestial. Necesito hablar de este tema porque hay muchos que les interesa tanto como a mí. Yo soy una loca apasionada de todo lo que el Señor habla, entendiendo que nos habla para enseñarnos, para instruirnos. Y bueno, este programa le servirá a todo aquel que lo necesita. Y sé que será de gran bendición para tu vida, no solo para tu vida, sino para las generaciones futuras. Así que bueno, este tema es un tema muy fuerte, pero también entendiendo que todo lo que es fuerte es necesario tomarlo no desde la preocupación, sino desde la ocupación. Entonces, si nos ocupamos nosotros de los temas que son importantes o preocupantes, vamos a lograr avanzar de una manera en la que podremos sobrellevar los temas esenciales en nuestra vida, y más si tenemos adolescentes en los que debemos llevar hacia adelante, ¿sí? El tema es lo anatema y las historias de los objetos y nuestros antepasados. Estamos entendiendo que cada uno tiene hijos, estamos entendiendo que estamos alineándonos al corazón del Padre, entendiendo que todo es nuevo para nosotros, pero si Dios nos va guiando de su mano, todo va a ser mucho más fácil. Si tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre que nos cuida, tenemos un Padre que nos protege, todo es más fácil y llevadero para la gloria de nuestro amado Padre Celestial. Bueno, vamos a orar, así sea Él alineándonos y guiándonos a toda palabra que salga de mi boca, porque no quiero que sea yo la que hable, sino que sea Él instruyéndote a ti como a mí, por supuesto, ¿sí? Señor, Padre Dios Todopoderoso, Señor, te pido, Señor, que seas tú pasando carbones encendidos, Señor, por mi boca, Señor, por mis ojos, por los ojos también de todas las personas que están viendo este programa, Señor, entendiendo que Padre, tú quieres que los velos se caigan, tú quieres que los corazones reciban todo el maná, Señor, que tú estás derramando, Señor, día a día sobre nuestras vidas, Padre Dios de los cielos. Señor, prepara la tierra fértil en la que tú estás lanzando las semillas del reino, Señor, para que sean... para que sean fructíferas y pueda cosechar el 100 por 1, Señor, en cada corazón. Señor, muévete por los hogares, Señor, sé luz, Señor, en cada hogar. Sé tú, Señor, moviéndote en gran manera. Sé tú, Señor, hablándonos a nuestros corazones, Señor, y edificándonos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, a ver, este tema es muy particular porque entendiendo que para que podamos ser cada vez mejores, y cada uno el que está haciendo día a día intentando ser mejor espiritualmente o personalmente, lo pondrá en práctica. ¿Por qué? Porque es necesario para poder limar todas esas asperezas que vienen de tiempos pasados, y que por una u otra manera estamos queriendo alinearnos al corazón del Padre, ya que el Señor se está moviendo de una manera particular en nuestras vidas. Entonces queremos eso, que el Señor sea el que nos mueva en gran manera, ¿sí?
Hablamos de los objetos de anatema. ¿Qué serían los objetos de anatema? Los objetos de anatema es todo lo maldito. Debemos tener mucho cuidado porque cuando nos damos cuenta puede venir alguien y regalarnos una prenda o puede llegar a regalarnos un objeto o algo que no nos regalan de buena manera. Entonces, si nos regalan de mala manera, incluso hasta pueden orar para regalarnos con todas las malas intenciones y sin darnos cuenta, ese producto o ese objeto se convierte en anatema. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿sí? De ahí, sin ir más lejos, yo me voy a mover desde las experiencias que yo he tenido, porque necesito enseñarte a base de la experiencia que yo he tenido, para no decirte desde lo que a mí me contaron, sino decirte desde a base de mi experiencia. El domingo, tiempo atrás, separé una ropa de prendas de mis hijas de los roperos y me acordé de una en especial que me habían regalado, pero así fue muy raro. ¿Por qué? Porque se me vino a la cabeza esa prenda, una camperita, que se la habían regalado a mi hija hace como 3 años atrás. Entonces la saqué a esa camperita y se la regaló una persona en la cual en la actualidad no estoy teniendo contacto. Pero no sé por qué, pero se me vino a la mente esa camperita. La saqué del ropero, de la cajonera de mi hija, la puse en la cama, o sea, ¿por qué? Porque en la cama lancé toda la ropa que estaba por dar y por una u otra manera no la podía dar. Entonces, cuando me di cuenta, conseguí a quien dársela y ese mismo domingo iba a pasar a retirarla. Cuando me di cuenta, mi hija, claro, la vio y se la midió. Pero no es nada eso, mira lo que te cuento. Se vino mi hija y me dice, me duele la cabeza. Claro, yo le toco la cabeza a ella, le pongo mi mano en la cabeza, le oro para que ese dolor de cabeza se le vaya. Pero cuando me doy cuenta, ella viene y me dice, mamá, dice, cuando yo me puse esta campera, dice, me agarró dolor de cabeza. Y yo dije, oh, me llamó mucho la atención. Pero le dije, bueno, mamá, le digo, déjela la camperita entre medio de la otra ropa, le digo, porque toda esa ropa va a ser dada, o sea, entendiendo que si hacen maldición o algo hacia nuestras personas, si nosotros la damos a otros, no le van a hacer nada, sino que la oración ha sido directa hacia nosotros. Entonces, el darla o prenderle fuego es una de las maneras de romper toda maldición en las prendas o en las cosas que nos puedan llegar a dar con muy malas intenciones, ¿sí? Igual, también de objetos antiguos. ¿Qué es lo que me han pasado en este tiempo? Y lo que he visto, que una chica tenía un anillo puesto, pero era, claro, de una madre en la que esa madre falleció. Pero no es nada eso de que falleció, sino que pasa que hay espíritus que se mueven. Esa madre en su momento hubiera sido buena con ella, no hubiera sido nada que tenga puesto el anillo. Lo diferente es cuando esa persona, por X, no nos quieren y al tener puesto un anillo de una persona encima muerta y que esté llevando ese anillo, ahí ese es el tema. De no ponernos nada de alguien que no nos ha querido en su momento. O sea, no. ¿Por qué? Porque son espíritus que se mueven y de una o de otra manera siguen operando.
O sea, he podido verlo, entonces por eso necesitaba de una o de otra manera hablarlo este tema, porque lo veía muy puntual, y muy raro y muy particular. Entonces dije, wow, el Señor me venía hablando que sacara todos los anatemas de mi casa. Cuando me di cuenta, había arriba de mi heladera, escucha esto, arriba de mi heladera habían cuatro cajitas de cigarrillo. Pero eran las cajitas de cigarrillo. Y en la cajita de cigarrillo, cuando yo giré así, porque entiendo que él me dijo, mira lo que hay arriba de la heladera, agarré, giré así, miré los paquetes de cigarrillo, y en los paquetes de cigarrillo, cuando yo los bajo para verlos, me doy con que en cada cajita de cigarrillo tenía fetos muertos. Había en otra cosa, había un hombre con el coso para tomar oxígeno. Y eran fotos así muy feas, digamos así. Entonces, toda esa clase de cosas no debemos tener en nuestros hogares. Uno dice, no, bueno, son cosas, pero no dejan de ser cosas que no debemos tener en nuestros hogares. Cuando es necesario que verifiques qué es lo que tenemos en nuestros hogares, porque al haber cosas anatemas en nuestros hogares, el Señor no se puede mover. ¿Por qué? Porque imagínate, Él es 3 veces santo y Él nos llama a que seamos santos. Entonces, ¿qué Él está buscando de nosotros? Que nosotros nos alejemos de todo lo impuro, que nosotros nos consagremos a Él, o sea, que nos separemos de todo aquello que de una o de otra manera nos contamina. ¿Sí? A ver, entonces tendríamos que identificar todo lo anatema, lo que no le agrada al Señor que nosotros tengamos en nuestro hogar. A ver, también cuando tenemos una cruz, la representación del Cristo en la cruz, debemos entender que Jesús ha sido resucitado. Si usamos una cruz, que sea sin Jesús en la cruz, porque ya no está crucificado, o sea, está vivo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor no quiere? Que tengamos nada anatema en nuestros hogares. Entonces, todo lo que no le agrada al Señor debemos sacar de nuestros hogares. Vamos por las historias en cada objeto, o sea, en las prendas que estuvimos hablando de estas prendas, o sea, prendas que utilizaron nuestros antepasados. Debemos orarles a las prendas o regalarlas o mejor si no le damos el uso, o sea, en el sentido, estamos entendiendo que debemos sacar, y más si viene de generación en generación, o sea, la idea es que uno, si tiene la posibilidad de comprarse algo, bienvenido sea, y si no, orarle a las prendas, ¿sí? Porque por ahí no sabemos con qué intención nos han regalado, o cómo quedó esa prenda, o qué historia tiene, o sea. Si ahora vamos por los terrenos. A ver, me tocó ir a ver a una chica que estaba teniendo situaciones en la casa, a donde ella tenía recelos en el fondo de la casa, o sentía, incluso ustedes deben haber escuchado, que se escuchan ruidos en las casas, o por ahí están en un lugar en la casa y sienten ruido, que se mueven cosas o algo en los hogares. A ver, identifiquemos si el terreno en el que estamos, en el terreno, tiene historias. A ver,
Cuando me tocó ir a ver este terreno de esta chica, en la casa de esta chica, me doy con que tenía 5 dueños anteriores. Y en los 5 dueños anteriores, entre los tantos, había una parejita que era lesbiana. Entendiendo que lo que proviene de Dios es mujer y varón, como Dios así lo manda, entonces estamos entendiendo que hay espíritus que se están moviendo, entonces queda de una o de otra manera nuestra tierra maldita. Entonces por eso es como sufre nuestra tierra. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que el Señor no le agrada. Entonces por eso suceden también las catástrofes que están sucediendo. ¿Por qué? Porque la ira del Señor se levanta, o sea, es porque al Señor no le agrada lo que está sucediendo en la tierra. Entonces es necesario que identifiquemos lo que está sucediendo en nuestros terrenos. O sea, cuando nosotros compremos, entreguemos, consagremos esa tierra al Señor para que sea Él moviéndose en esa tierra, para que Él sea sanando esa tierra. Tenemos que decir: Señor, sé tú tomando el control de esta tierra, te la entrego a ti, purifícala con tu sangre preciosa. En toda esta tierra, Señor, te la consagro a ti, te la entrego a ti, para que seas tú moviéndote en este lugar, entendiendo que tú tienes poder en tu boca, y si es tuyo, tu terreno, eres tú la autoridad para tomar el control de ese terreno y entregárselo a nuestro Padre Celestial, para que sea Él moviéndose en ese terreno. Bendito sea el Señor. Te cuento algo. En el momento de limpiar ese hogar, cuando nos dimos cuenta, ella sentía que ellos no salían a la afuera de la casa por el árbol que había. Pero era un árbol ya antiguo, ya tenía su edad. Entonces cuando nos damos cuenta, ella sentía cosas, o sea, no recelos en el fondo de la casa. Cuando nos damos cuenta, bueno, hacemos la limpieza, todo. Y para la gloria de Dios, ayer hubo una tormenta muy fuerte acá, y cuando nos dimos cuenta, el Señor, el temporal o propio del producto de la limpieza también que se ha hecho, estamos entendiendo que hubo un terremoto espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nos dimos cuenta, ese árbol ha sido caído. El Señor lo arrancó a ese árbol y ha caído para la gloria de Dios, entendiendo que había algo en ese árbol. Y son cosas, entendiendo que lo espiritual es muy fino para entenderlo. Pero si nosotros nos movemos en lo espiritual, vamos a entender por qué. Porque el Señor muchas veces nos muestra y nos dice, o sea, el solo hecho ya de tener recelos en el espíritu es porque algo está en contra de tu espíritu. O sea, lo que se presenta ahí en el momento, y tú te paras y tú vas a sentir ese recelo. O sea, es como que son contra espíritus. Entonces tú te va a dar ese escalofrío o esta sensación rara de que algo raro está pasando. Y entendemos que ese árbol, algo había en ese árbol. El Señor muchas veces no muestra más de lo que podemos ver, porque Él no quiere que nosotros como hijos de Él nos atemoricemos. Pero ¿qué es lo que nos quiere hacer? Él nos quiere enseñar para que su pueblo no perezca por falta de conocimiento. Entonces Él nos enseña ¿para qué? Para alinearnos a lo que Él quiere enseñarnos. En este caso, mira, para que tú veas, nosotros no nos íbamos a dar cuenta que nosotros decimos es un árbol, pero cuando te das cuenta hay cosas que se mueven en la noche, en la oscuridad, y muchas veces no sabemos.
pero sí Dios lo entiende. Entonces por eso Él nos enseña, para la gloria y honra del Señor. Vamos a las personas. Ay, Señor, vamos a las personas. Yo siempre le pido al Señor que Él me enseñe en el sentido cómo moverme para hablar en el sentido las palabras que debo utilizar, porque por ahí muchas veces se puede llegar a malinterpretar las cosas del Espíritu, pero todo aquel que discierna en el Espíritu va a poder entender lo que el Señor quiere hablarle a tu espíritu, lo que el Señor quiere hablar a la iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, ¿sí? Va. Las personas y los espíritus, nuestras descendencias pasadas. Ay, Señor. A ver, las personas. ¿Cómo podemos verlo en las personas? La vez pasada lo habíamos, me ha surgido cuando se me cae a mí el tema de mi casa, me ha surgido una situación que en la esquina de donde yo vivía, porque yo vivía a mitad de cuadra, porque me toca irme, deshabitar mi casa vieja para que me hagan ahora la nueva en la que estoy. Entonces yo hablo con la mujer que está en la esquina de la casa. Y esta mujer me cuenta, porque hacía 8 meses atrás, que al lado de la casa donde yo estaba se había suicidado un muchacho. Cuando el Señor me manda para esa casa, yo sentía que había ido por una misión a ese barrio. Solo uno lo entiende en el Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario. Cuando uno ya tiene una comunión con el Señor, tú vas a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya vas a empezar a hablar con Él. Entonces, Él es como una persona, entonces, es como que tú vas a conversar y es una manera natural de hablar, en este caso conmigo, en el sentido... con todos los hijos que tengan ¿cómo se dice? Los sentidos bien abiertos espirituales. Entonces, en la esquina de esta chica, a donde se suicidó esta chica, hemos visto, ella me comentaba que el abuelo, el padre y el nieto, o sea, las 3 personas generacionales, se suicidaron y encima tenían los 3 el mismo nombre. O sea, póngale que le pongamos el nombre Juan, o sea, Juan el abuelo, Juan el hijo, Juan el nieto. O sea, se movió un espíritu generacional. Y cuando a mí, en el caso, cuando el Señor me muestra que había un nietito, o sea, el hijo del más chiquitito, seguía en la tanda, si esto no se identificaba con tiempo. Entonces, entendiendo que el Señor, ¿qué quiso hacer? Romper maldiciones generacionales para que esto no le caiga a esa herencia generacional nueva que esta familia venía padeciendo. Para la gloria de Dios, el Señor me lleva a meterme en esa casa donde fue el suicidio de este chico. Era un chico de 18 años. Al entrar a ese hogar, hablo yo con la chica y le digo, mira, yo necesito hacer una oración de fe contigo. Y yo siempre le decía al Señor, Señor, yo necesito un testigo que esté, porque para que pueda ver lo que el Señor hace. Entonces es necesario que muchas veces esté un testigo para que pueda identificar y ver lo que el Señor, aún en la actualidad, el Señor está haciendo para la gloria de Dios. Cuando me di cuenta, se quedó dos personas, y esas 2 personas, o sea, las 3 personas juntas conmigo, hicieron la oración de fe. Al hacer la oración de fe, esta chica, o sea, la pareja de este muchacho que se suicidó 8 meses atrás, ella me dice, Lau, tengo ganas de devolver. Cuando ella se levanta, va al baño y ella va y devuelve. Entonces,
entendiendo que ahí a donde se estaba escondiendo ese espíritu en ella. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ella entró al baño, yo le digo, bueno, devuelve todo lo que tengas que devolver. Entonces, al devolver ella corta toda la generación, todo lo que venía sucediendo. Y el enemigo es impresionante, ¿por qué? Porque él intenta reubicarse de una o de otra manera, hacer lo que no debes hacer. Pero estamos entendiendo aquí que así como están los frutos del Espíritu Santo, que son el amor, la armonía, la templanza, la paciencia, el dominio propio. O sea, así como están los frutos del Espíritu Santo, así están también los espíritus de la carne pecaminosa. O sea, si son del Espíritu Santo, los frutos buenos, entonces estamos entendiendo que los frutos malos, ¿de quién son? Porque el enemigo se establece en el cuerpo humano, en el ser humano. O sea que el enemigo por años, él nos manipula, y si nosotros no podemos identificar esos espíritus, por eso dice que es necesario sacar y arrancar todos los placeres de nuestra carne. O sea, los frutos del espíritu, de la carne pecaminosa, si estamos hablando del Espíritu Santo, que los frutos son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, en él no hay ley que condene estas cosas, ¿sí? Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo ya han sido manifestados y hemos aprendido, porque esto se aprende, entendiendo que de la mano de Dios todo se aprende, y el mismo Espíritu Santo es el que nos lleva a purificarnos día a día, a santificarnos día a día y alejarnos de esos espíritus de la carne pecaminosa con sus pasiones y deseos. O sea, todo eso es lo que Jesús ha llevado crucificado a la cruz del Calvario. Escucha esto, si el espíritu no, entonces acá tenemos los espíritus, dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien como la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, el carácter, la discordia, los celos, guarda con los celos, son espíritus, los arrebatos de ira, las bipolaridades que sabemos de decir, este bipolar cambia de carácter ahí nomás, las rivalidades, las disensiones, el sectarismo, la envidia, las borracheras, la orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Ay, Señor. Entonces, ¿qué decimos? Si podemos nosotros identificar y todo aquel que desea en el Espíritu cambiar, porque llega un momento en nuestras vidas que vamos a decir, no, yo ya no quiero vivir igual. Todos los fines de semana tomando, todos los fines de semana me gasto lo poco dinero que tengo, todos los fines de semana. Pero estamos entendiendo acá que el que mueve, que nos manipula, son esos espíritus que nos llevan a hacer esas cosas que muchas veces, o hay muchas veces que hay personas que no las quieren hacer, pero es algo que las impulsa a hacerlo, y cuando se dan cuenta ya están en el pozo o en la situación de que están devolviendo o que están mal o que ya terminaron de gastar ese poco dinero que tenían sin darse cuenta.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Esos espíritus que son el vicio, el alcohol, los suicidios. Acá, y también nos habla del incesto. El incesto es un espíritu muy particular que se mueve. A ver, en las antigüedades o tiempos atrás, se utilizaba mucho el tema en el sentido, y ustedes lo habrán escuchado, que el tío se acuesta con el sobrino, que el hermanito con la hermanita, que, o sea, situaciones muy fuertes. Cuando hablamos de espíritu incesto, estamos hablando de un espíritu que son espíritus que llevan a la persona a cometer estas situaciones. Si nos vamos a la palabra, lo podemos ver en la historia de Job. En la historia de Job estamos viéndolo en Génesis 19, 30, y te voy a leer para que entendamos lo que es el espíritu de incesto. Entonces, todo espíritu de incesto, si ha sucedido en tu vida pasada, puedes liberar eso, cortar eso para que ese espíritu no entre a tu descendencia futura. El espíritu de alcohol, el espíritu de suicidio, del mal carácter, el de la idolatría. ¿Cuál es el de la idolatría? Todo lo que saca a Dios en primer lugar de nuestras vidas, el Facebook, los hijos, la familia, las estatuas, todo lo que está hecho por el hombre, es lo que también le quita el primer lugar al Señor. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros, ¿qué hacemos? Cuando hablamos de idolatría, estamos hablando que es todo aquel que lo saca a primer lugar al Señor, porque estamos entendiendo que si Dios es nuestro creador, es nuestro Padre, entonces, ¿quién debe tener el primer lugar? Es nuestro Padre, nuestro creador. Amén, amén, amén. Entonces vamos a hablar de el espíritu de incesto. El espíritu de incesto, y lo vamos a ver por la Biblia, ¿sí? Por la palabra, para que podamos entender más qué es el espíritu de incesto. En los antepasados sucedió y lo vamos a compartir en la lectura para que podamos entender más lo que es, ¿sí? Génesis 19, Lot y sus hijas. Génesis 19 del 30 al 38 y dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Luego, dice, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región de montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región. ¿Para qué se casan con nosotras? Para que se casen con nosotras, como es de costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él. O sea, las hijas que hicieron, lo emborracharon al padre para acostarse con el padre, pensando que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra no quedaban más seres humanos en la tierra. Entonces, ¿qué dice? Lo emborracharon al padre para acostarse con él, y así por medio de él tendremos descendencia. 33. Esa misma noche emborracharon a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acostarás con él, y así por medio de él tendremos descendencia. 35. Esta misma noche volvieron a emborrachar a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. ¿Entiendes ahí? Entonces, ¿qué se movió ahí?
espíritu de incesto. O sea, tener relaciones con la familia es todo lo que lleva, o sea, no es lo que el Señor manda hacer. Entonces también son espíritus que se mueven, entendiendo que el enemigo no quiere que destruir todo lo que proviene del Señor. Entonces eso es lo que el enemigo se cizaña en hacer este tipo de cosas. Entonces estamos ahora en versículos 35 y dice así: esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, a quien lo llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Entonces, todos aquellos que son descendencia maldita, entonces, si se está moviendo un espíritu de incesto, ¿qué estamos viendo? Que, hola mi amada bella, ¿cómo está? Noé Perry, ¿cómo está? Dios te bendice enormemente, amada. Entonces, estamos hablando del espíritu insensato, así que has llegado porque yo lo dejaba grabado al programa aquí, así que bueno, bienvenida, preciosa. Dios te bendice enormemente. El espíritu de incesto es un espíritu que se mueve, o sea, el Señor en un momento, hubo una persona muy particular que estuvo aquí en mi casa y el Espíritu Santo me decía: ten cuidado con esta persona, por más que era familiar mío. Y me dijo el Señor: ten cuidado por esta persona, pero no por lo que ella es, sino por lo que porta. Cuando me dijo así, yo dije: oh Señor, pero ¿qué porta? Sí, un espíritu de incesto. Entonces, cuando se mueven los espíritus de incesto, hay que tener mucho cuidado. Pero ¿qué podemos hacer? Nosotros destruir todo espíritu que sea generacional, o sea, lo podemos cortar. ¿Cómo? Nosotras, si como mujeres nos levantamos a orar e interceder, destruimos maldiciones para la gloria de nuestro amado Padre Celestial. Entonces, si hay abuelos, si hay tíos, si hay padres de nuestros hijos alcohólicos, también podemos destruir esa descendencia, ese espíritu de alcohol que viene descendencia en descendencia, viene trayendo esas maldiciones. Podemos orar para romper y destruir todo lo que es decretos levantados en el infierno en contra de nuestra familia. Entonces, ¿para qué? Para que nuestros hijos sean libertados y sanados. Solo nuestra generación, la mía como la tuya, nuestros jóvenes, sino todas las descendencias futuras, aún la generación que todavía no ha nacido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el Señor está limpiando a nuestras generaciones para la gloria y honra del Señor, entendiendo que quiere Él moverse de una manera particular. ¿Para qué? Para limpiar y derramar, porque estamos en un tiempo a donde el Espíritu Santo está por derramar su Santo Espíritu sobre las naciones. Oh, bendito sea el Señor. Vamos a cerrar con esta palabra: bendito sea el Señor. Levítico 11, del 41 al 47. Entendiendo que si el Señor nos está enseñando, nosotras como hijas del Señor, nosotras Noé como hija del Señor, y todo aquel que vaya a ver, vamos a ver y notar que todo lo que el Señor nos habla y nos dice es porque para enseñarnos, entendiendo que como hijos y como queremos conocerlo a nuestro Padre Celestial más de lo que aún Él se está derramando su Espíritu en nosotros, entonces ¿qué hacemos? Alejamos de nosotros todo lo que al Señor no le agrada. ¿Para qué? Para que Él pueda moverse en nuestro espíritu de una mayor
forma de una manera maravillosa en nuestras vidas, entendiendo que no hay nada más hermoso que poder servirle a nuestro Padre, que poder anhelar su presencia. Si lo buscamos todos los días, vamos a poder encontrar en Él todo lo que Él quiera entregarnos, todo lo que Él quiera darnos, ya desde la eternidad. Tú tienes un libro, así como yo, a donde está todo anotado lo que vamos a tener en nuestra vida, pero es necesario encontrar el por qué y el para qué estamos ahora en esta tierra viviendo, para qué, porque no estamos de balde como para decir, no, estás para que estés viviendo nomás, no. El Señor nos ha mandado por algo en particular. Entonces, si nosotros podemos encontrarnos con ese propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, todo va a fluir de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque es como que te encuentras con el Padre y el Padre te empieza a alinear en lo eterno, en lo maravilloso que Él tiene para tu vida. Y cuando tú te des cuenta, vas a decir, ahora entiendo por qué todo me costaba antes, ahora entiendo por qué ahora todo está fluyendo de una manera particular, ahora entiendo cuando el Padre desata su voluntad sobre mi vida. Porque entendiendo que nuestra voluntad no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o por qué el Señor nos trajo a tener una misión en esta tierra. Recordemos que el Señor en Jeremías del 5 al 12 Él nos decía que Él ya antes de que Él nos pusiera en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo que Él nos mandó por algo para cumplir una misión aquí en la tierra, para la gloria y honra de nuestro amado Padre Celestial. Y necesito mostrarte este tema que también entiendo que es para edificar nuestro espíritu. El Señor dice, edificaos unos a otros. Y yo digo, bueno, entiendo que lo que el Señor habla, yo lo comparto así por gracia, el Señor me enseña, así por gracia lo comparto y entiendo que todo aquel que esté con hambre en el espíritu, vamos a arrebatar y vamos a decir, venga para acá. Yo lo atesoro en mi corazón y lo pongo en práctica, porque de eso se trata, que la palabra la pongamos en práctica en nuestras vidas para que sea esa semilla, ese manantial por nuestras vidas y empiece a reverdecer nuestro espíritu. O sea, Él en nosotros, entendiendo que renacer de ti es Él renaciendo en nosotros. Renacemos nosotros de Él, renacer de ti, bendito sea Señor. ¿Va? Dice, resumen, dice Levíticos 11 del 41, del 41 al 47. Dice, escucha, resumen sobre los reptiles y la santidad. Dice, no comerán ustedes ninguno de los animales que se arrastran. ¿Qué animal se arrastra? La misma serpiente. Eso me llama mucho la atención. Es la misma serpiente, o sea, ¿qué estamos hablando? De la simiente antigua. Entonces yo decía, wow, Señor, dice, no comerás nada que se arrastre porque son inmundos. No comerás ningún animal que se arrastre sobre su vientre o que se apoye sobre sus plantas o que tengan más de 4 patas. En resumen, no comerán ustedes ningún animal que se arrastra porque es inmundo. 43. Es decir, no se contaminen por causa de su inmundicia, pues son animales inmundos. Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Pues sean pues santos, porque yo soy santo. Tremendo, gloria a ti, Señor Jesús. Conclusión, dice el Señor.
Esta es la ley acerca de los animales y de las aves y de todo ser que se mueva dentro de las aguas o que se arrastra por el suelo, para que así puedan distinguir entre lo puro y lo impuro, entre lo que puedes comer y lo que no se puede comer. Amén, amén, amén. Entonces el Señor, que nos dice en el 44, dice: yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor, que los saco de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Bendito sea Padre Dios Todopoderoso. El Señor, ¿qué es lo que nos quiere sacar de lo impuro? Entonces estamos entendiendo qué quiere hacer Él con nosotros: sacarnos de todo lo anatema, de todos los objetos que están de una o de otra manera maldita, que identifiquemos nuestra tierra, que identifiquemos esos espíritus de vicio, esos espíritus de suicidio, o sea, todo fruto de la carne pecaminosa. Entonces estamos hablando de que los espíritus de la carne pecaminosa, estamos hablando de los frutos de la carne pecaminosa, estamos hablando que debemos alejar, sacar esos espíritus de nuestras vidas, entendiendo que si nos sacamos lo vil de lo hermoso, el Señor dice en su palabra en Jeremías 15, del 19 al 21, nos dice que si sacamos lo impuro, sería lo vil de lo hermoso. Dice que Él nos va a permitir utilizar la boca nuestra para servirle. O sea, aquí Jeremías 15, del 19 al 21 dice: por eso así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablar lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invisible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados. Escucha esto, de los malvados. Te libraré, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué podemos entender? Que el Señor, ante todo, está para instruirnos, para guiarnos y para fortalecernos en nuestras vidas. Así que hay que aprovechar que el Señor, mírenlo, no ha criado Así podemos decir que el Señor está para enseñarnos, para instruirnos y para, sobre todo, Él glorificarse en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Los abrazo y los bendigo. Y bueno, aquí queda este video para que todo aquel que quiera edificarse día a día así lo pueda hacer, en la gloria y honra de nuestro amado Padre Celestial. Te abrazo y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que sea el Señor moviéndose en gran manera en tu vida, en tu corazón, en tu hogar. Que sea el Señor hablándote de una manera maravillosa. Que sea el Señor honrándote como la niña y el niño en tus ojos. Y que sea el Señor, sobre todo, guiándote por sus sendas eternas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Besotes, te bendigo y bueno, y seguro que estamos conectados para otro momento que el Señor así lo quiera. Amén, amén, amén.